Hola a todos, soy Alex. Pensé que después de tantas tormentas, al fin Tuna y yo podríamos aferrarnos a la felicidad, pero me equivoqué. Una noche aterradora las llamas estallaron con furia. En un abrir y cerrar de ojos toda la empresa, donde había dejado mi juventud, mi sangre y mis lágrimas, quedó reducida a cenizas. Las estructuras de acero ennegrecidas, el techo derrumbado. Y con ello se vinieron abajo todas mis esperanzas. De pie frente a las ruinas sentí que el mundo entero me estaba tragando. Me pregunté, ¿tendré la fuerza suficiente para levantarme otra vez? ¿O me sepultará para siempre la oscuridad de la desesperación? En ese instante solo una cosa me sostuvo la mirada de Tuna, preocupada pero firme. Esa mujer, que ya había pasado por tanto dolor, aún así eligió quedarse a mi lado. En ella vi no solo amor, sino también una llama silenciosa que quería darme calor y levantarme de entre las ruinas. Pero ¿seré capaz de renacer de las cenizas? ¿Podrá Tuna ser lo bastante fuerte para ser mi apoyo, cuando ella misma también lucha contra la tormenta? ¿Y nuestro amor? ¿Resistirá esta dura prueba? Queridos espectadores, acompáñenos en este camino, porque cada segundo será de infarto y cada decisión podrá cambiar nuestro destino. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para seguir junto a mí y Tuna en este viaje lleno de desafíos, pero también encendido por un amor que no se apaga. Esa noche, la granja de Tuna parecía transformarse en otro mundo. Las guirnaldas de luces amarillas caían sobre los árboles, creando una claridad cálida y romántica, como si el cielo mismo quisiera bendecirnos. Yo estaba junto a Tuna escuchando la risa cristalina de Henry resonar en el viento fresco, y mi corazón se llenaba de felicidad. Cada instante en aquel lugar era como un sueño que deseaba conservar para siempre. Cuando la celebración llegó a su fin, conduje de regreso a casa. El camino estaba oscuro, iluminado solo por los faros que se extendían frente a mí. Sonreía mientras manejaba, dejando que la felicidad me invadiera por completo. Pensaba en los días que vendrían, en cómo Tuna y yo criaríamos juntos a Henry en un hogar repleto de risas. Aquella noche, hasta el cielo parecía compartir mi alegría. La luna llena brillaba, las estrellas titilaban y todo parecía sonreírme. Al llegar a casa me rendí al sueño profundo, aún con la sonrisa de quien acaba de rozar la verdadera felicidad. A la mañana siguiente, la luz del sol me despertó. Me miré al espejo y vi un rostro serio pero iluminado por la alegría. Ajusté cada botón de mi camisa, apreté la corbata con firmeza. El aserradero me esperaba, no era solo trabajo, era mi pasión, el futuro para Tuna y Henry. Quería que ese día fuera perfecto. Entonces, sonó el teléfono rompiendo la calma. Contesté. La voz temblorosa de mi secretaria irrumpió. «Director, venga rápido al aserradero. Se está incendiando». Me quedé helado. En mi mente solo resonaba una palabra: fuego. Sentí el corazón oprimido, pero de inmediato mi instinto se activó, me levanté de golpe y salí corriendo. Mis manos temblaban al girar la llave, pero mis ojos brillaban de determinación. El motor rugió, las ruedas chirriaban contra el asfalto. Conduje a toda velocidad en la oscuridad, el viento aullaba a mi alrededor, y por un instante incluso percibí el olor a humo arrastrado por la brisa. Pensamientos caían uno tras otro, las llamas devorando todos los años de esfuerzo, las personas que eran como familia. Todo podía perderse. No era solo un problema de trabajo, era una encrucijada del destino. Apreté con fuerza el volante mirando los faros que cortaban la noche y juré para mí mismo: debo llegar a tiempo, debo luchar, debo salvarlo todo. Por mi pequeña familia, por quienes amo y por la fe que me ha sostenido a lo largo de todo este camino. Cuando mi coche se acercó sentí que el corazón se detenía. A lo lejos, el cielo entero estaba teñido de rojo por las llamas que devoraban el aserradero. El humo negro se alzaba en espirales, el olor a madera quemada me golpeó directo en la nariz tan fuerte que me quemaba la garganta. Escuchaba con claridad cada chisporroteo, cada sirena de bomberos, los gritos, el agua a presión cayendo. Todo eran puñaladas directas al pecho.
Frené en seco y salté del coche. Frente a mí los rostros de los trabajadores reflejaban puro pánico. Algunos corrían sin rumbo, otros intentaban volver para rescatar las maderas y las máquinas de tantos años, pero sus compañeros los retenían a la fuerza. Grité con la voz desgarrada. «¡Hay alguien atrapado dentro!». Un obrero tosiendo y con lágrimas en los ojos gritó entre sollozos. «¡Quedan 2! En la parte trasera del taller». Un golpe en el corazón. No pensé en nada más. Un segundo de duda podía costar vidas. Corrí directo hacia el fuego ignorando los gritos que me intentaban detener. El calor abrazaba mi rostro. El techo crujía a punto de desplomarse. El humo era tan espeso que me faltaba el aire y los ojos me ardían, pero mis pasos siguieron firmes. En mi mente resonaban la voz de Tuna, la risa clara de Henry y los recuerdos de mis trabajadores, mi familia de verdad. No podía abandonarlos, no podía dar la espalda. Y entonces, entre la humareda, distinguí 2 figuras tambaleándose. Grité con todas mis fuerzas, mi voz rompió el aire sofocante. «¡Aquí! ¡Síganme!». Corrí hacia ellos, rodeé a uno con mi brazo, y con la otra mano agarré con fuerza al segundo. Los 3 luchamos por abrirnos paso mientras el fuego lo devoraba todo. Sentía el calor quemándome la piel, pero apreté los dientes y me negué a detenerme. Al fin logramos salir. Caímos al suelo exhaustos, tosiendo sin parar. Uno de los obreros se echó a llorar, me abrazó con fuerza y sollozó: «Gracias. Sin usted, nosotros ya». No pude responder. Solo me quedé mirando el aserradero, ese lugar donde había dejado sangre y lágrimas reducido a cenizas. Pero en medio de la destrucción algo seguía en pie: las vidas humanas. Eso valía más que todo. Las sirenas, el agua golpeando poco a poco, silenciaron el chisporroteo de las llamas. A mi alrededor los rostros de mis trabajadores seguían cubiertos de hollín y miedo, pero en sus ojos brillaba otra cosa: esperanza. Esa noche entendí que el fuego no solo había destruido años de esfuerzo, también me había puesto frente a una prueba brutal. Desde ese momento supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. El fuego finalmente se apagó. Yo permanecía inmóvil entre los escombros y la escena frente a mí me desgarraba el corazón. El cielo gris cubría las brasas que aún humeaban. El aserradero, que alguna vez estuvo lleno de risas, que fue mi orgullo y el de mis trabajadores, ahora no era más que una estructura de hierro ennegrecida, trozos de madera quebrada y humo flotando en el aire. Años de esfuerzo, sudor, sangre y lágrimas, convertidos en cenizas en una sola noche. Miré alrededor. Los trabajadores, los mismos que habían estado conmigo en tantas jornadas bajo sol y lluvia, estaban sentados en pequeños grupos en silencio. Sus rostros reflejaban shock. Algunos, aliviados por seguir con vida, rompían a llorar al ver que el lugar que considerábamos un hogar común había caído. Manos callosas cubrían rostros y los ojos irritados por el humo se llenaban también de lágrimas. Caminé lentamente entre las ruinas, me agaché y recogí un trozo de madera chamuscada. En mis manos ya no era solo un pedazo de madera, era un sueño, una fe, el sudor de tantas personas. Lo apreté con fuerza, respiré hondo y miré de nuevo a mis compañeros. Hemos perdido demasiado. Mi voz sonaba áspera, pero cada palabra salió firme. Pero lo más importante es que todos seguimos aquí, estamos a salvo. El aserradero se puede reconstruir, las máquinas se pueden comprar de nuevo, pero las vidas no. Les prometo que nos levantaremos, que empezaremos otra vez. Los ojos de muchos se humedecieron. Algunos asintieron, los hombros aún temblorosos, pero con una chispa de confianza en la mirada. En ese momento entendí, no era solo un jefe, debía ser un pilar, la llama que les mantuviera creyendo en el mañana. Cuando el trabajo de apagar el incendio terminó, conduje de regreso a la granja de Tuna. La puerta se abrió de golpe, ella salió corriendo y me abrazó con fuerza. Sus brazos temblaban, su voz quebrada susurró: «¿Estás bien?». Cuando escuché la noticia, pensé que te había perdido. La abracé con todas mis fuerzas, hundí mi rostro en su cabello y murmuré: «Estoy bien, todos están a salvo, pero el aserradero se ha perdido». Ella ya levantó la cabeza y me miró directo a los ojos. En su mirada había dolor, pero también una fe inquebrantable. Me apretó la mano y dijo con firmeza:
El aserradero lo reconstruimos. Lo importante es que tú sigues aquí, que Henry sigue teniendo a su padre. Yo creo que mientras estemos juntos lo superaremos. En ese momento Henry salió medio dormido con los ojos entrecerrados. Lo alcé en mis brazos sintiendo el calor pequeño y frágil de su cuerpo. Y entendí podía perderlo todo, pero mientras tuviera a mi familia aún lo tenía todo. Miré hacia la puerta. La luz del amanecer entraba iluminando nuestra casa sencilla. Después de la tormenta de fuego sabía que debía empezar de cero. Pero esta vez no estaba solo. Tenía a Tuna, a Henry y a todas las personas que me consideraban su sostén. Y en mi interior me juré el aserradero volverá a levantarse. Y será más fuerte que antes porque estará construido con fe, amor y coraje.